octubre en la ciudad de Cartagena, en el Hotel Estelar, y en donde vamos a plantear tres dimensiones en el desarrollo de ese congreso, que corresponde a la insolvencia de los países, por un lado, y vienen autoridades mundiales en la materia, como el señor profesor Steve Kallman, quien ha participado inclusive recientemente en la reestructuración de la deuda soberana argentina, pero no nos vamos a limitar a los países, sino vamos a hacer una panorámica sobre la situación de la insolvencia para las empresas a nivel colombiano y de la insolvencia de las personas naturales. De manera que a nivel internacional y nacional va a ser un evento de especiales condiciones y que aspira a ofrecerles a todos los aquí presentes, incluyendo al doctor Bejarano, a quien nos encantaría que nos aceptara la invitación para participar también como conferencista, de manera que podamos acordar con él después del día de hoy los términos para los temas de su conferencia, para poder, si él tiene a bien aceptarlo, poder participar también en nuestro evento. De manera que entonces nos encontramos hoy ante la respuesta que le han dado las instituciones nuestras al gran desafío que significó la emergencia sanitaria, y que en materia concursal dieron lugar a la expedición de decretos, el decreto 560 del 2020, que consagró una serie de mecanismos que deben servir para el salvamento empresarial, algunos de emergencia, con participación de las cámaras de comercio y de la Superintendencia de Sociedades como ente que ha sido pionero en el desarrollo del derecho concursal a nivel nacional. De igual manera, el empuje que significó esa pandemia, esa emergencia sanitaria, nos llevó a que el gobierno nacional expidiera el decreto 806 de 4 de junio del 2020, decreto que estableció la posibilidad de utilizar los adelantos tecnológicos y la comunicación de las actuaciones procesales utilizando esos grandes adelantos tecnológicos e informáticos. De manera que dentro de los pilares que corresponden al debido proceso, a la publicidad y al derecho de contradicción, se desarrollan las normas de este decreto 806, que tenía una vigencia determinada y que gracias a la ley 2213 del 2022 logra establecerse como normatividad permanente y contribuyendo de una manera muy significativa al desatoro de la permanente congestión judicial que existía antes de la pandemia y que se agravó muchísimo más con ella. Con la sola muestra de que a través de la aplicación del decreto 806 se evacuaron, mientras en el 2019 en todo el año se evacuaron 22.900 audiencias a nivel judicial, en el año 2020 se evacuaron no 22.900, sino 230.000 audiencias a nivel judicial. Esos números hablan solos para demostrar el arduo trabajo, la ardua labor desarrollada por el doctor Bejarano, el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, con el doctor Ulises Canosa también a la cabeza, que lograron este gran logro de plasmar y de prorrogar la vigencia de esas normas que lograron no solamente enfrentar la pandemia, repito, sino superar la congestión judicial. La Superintendencia de Sociedades venía en congestión judicial antes de la pandemia, y ahora, pues gracias a los mecanismos establecidos en el decreto 806, logró evacuar hasta 4 audiencias en forma simultánea para centenares de audiencias que evacuaron los distintos trámites adelantados ante la Superintendencia de Sociedades. De manera que la flexibilización en la atención de las diligencias judiciales,
la supresión de la presentación de los poderes, la agilización de los traslados, la determinación y agilización del procedimiento de apelación en las distintas instancias, la actualización a que se vio obligada la misma jurisdicción laboral que venía atrasada de los adelantos tecnológicos, nos permiten hoy utilizar estos mecanismos ya en forma permanente, sin perjuicio, desde luego, de que esos mecanismos tengan que ser permanentemente vigilados y realizados las inspecciones correspondientes, como la ley 2213 le señala la función al Consejo Superior de la Judicatura y al Ministerio de Justicia para evitar que se presenten impases como los que se vienen sucediendo, porque en forma paralela al desarrollo de las instituciones procesales y de las novedades de la tecnología y la aplicación de dichas novedades tecnológicas, puede concurrir y puede estimular también el comportamiento delincuencial en materia de la utilización de esos mismos mecanismos, el hackeo y la piratería que puede amenazar, y que en estos días dio lugar a casos como el del INVIMA, en donde se paró prácticamente la importación de medicamentos esenciales para la vida, para la salud de las personas, porque sencillamente un hackeo secuestró la información e impidió el acceso a esos mecanismos. De manera que debemos recibir con beneplácito y con agrado los adelantos tecnológicos, y al mismo tiempo apreciar con responsabilidad lo que corresponde a la aplicación de dichos adelantos tecnológicos, tratando de todas maneras, tenemos que lograr impedir el paso de los delincuentes que en materia cibernética pueden amenazar todos los grandes logros que se han obtenido gracias al esfuerzo conjunto, en donde el Instituto Colombiano de Derecho Concursal, el Iberoamericano de Derecho Concursal Capítulo Colombia, participó con la intervención del doctor Luis Guillermo Vélez y también especialmente de la doctora Diana Talero, para que se lograra plasmar en ley y la legislación permanente establecida en la ley 2213 de 2022. En esos términos, doctor Bejarano, acatando su solicitud, le doy la palabra. Esperamos de usted lo que corresponde a su trayectoria y a su sabiduría, que nos ilustre sobre lo que quisiera expresarnos en este foro, y que con posterioridad al día de hoy podamos dialogar sobre nuestro Congreso de Derecho Concursal. Muchas gracias, doctor Bejarano, y esperamos su exposición. Pues muchas gracias, doctor Alvarado, por su presentación, por sus palabras tan sensatas. Lo mismo al doctor Luis Fernando Borda. Me siento muy honrado de estar aquí. Veo entre las asistentes, distingo muchos amigos. Allí estaba el doctor Luis Felipe Campo Vidal. Veo también al doctor Álvaro Izaza, mi viejo amigo de Medellín, que hace muchos años no tengo el placer de verlo, pero sé de su existencia por todo lo que hace, siempre bien. Y tengo pues la sensación de que estoy en un círculo de amigos, porque todos estamos en la misma órbita del pensamiento. Muy complacido de nuevo estar con ustedes. Pues bien, estos minutos que ustedes me han regalado para hablar de la ley 2213 que acaba de despedirse, voy a tratar de aprovecharlos para hacer lo más esquemático y contundente posible. Como bien lo decía el doctor Luis Fernando Alvarado, cuando vino la pandemia, nosotros, si bien en la legislación, en el Código General del Proceso se establecía que se podían utilizar los recursos tecnológicos, era una letra muerta en la medida en que no estaba creada una infraestructura para poder llevar eso a la práctica. Y además, con otro agravante, que los jueces y abogados
realmente nunca pensaron o nunca pensamos, porque en eso me incluyo, y nos incluimos varios, que nos fuera a tocar esta emergencia. Nosotros acostumbrados a litigar delante de los estrados judiciales, a ir a las audiencias, etcétera, nos tuvimos que empezar a aprender una forma distinta de litigar, de interrelacionarlos con los jueces, con los abogados y de entender que la justicia no es obviamente un culto al principio de la inmediación, como después pareció ser uno de los limitantes para la expedición de la ley 2213, y que por el contrario la justicia del futuro está dada para que se haga de la manera más simple, de la manera menos complicada, menos sofisticada, y que eso que hoy llamamos ampulosamente el derecho procesal va a tener que acondicionarse. El derecho procesal, la ventaja que tiene en Colombia es que nadie lo creería, ha abanderado estas reformas. Y al haber abanderado estas reformas, pues ha rescatado la importancia de lo que es el derecho procesal. El derecho procesal no es un instrumento para volver oscuro lo que debe ser sencillo, sino simplemente un vehículo para que se puedan concretar los derechos, la igualdad, las oportunidades en el proceso y finalmente para que se cumpla la ley sustancial. Entonces, cuando viene la pandemia, el país estaba en una situación en la que no teníamos para dónde ir, los juzgados cerrados, las oficinas cerradas, los abogados también sin poder hacer absolutamente nada. Y por fortuna, entonces, en el instituto se nos ocurrió presentarle al gobierno un proyecto de decreto que fue el que finalmente se convirtió en el decreto 806. Cuando ese decreto se expidió el 4 de junio del año 2020, yo recuerdo haber oído unas voces muy críticas del decreto diciendo que para qué ese decreto, si eso no era necesario, que ya en el Código General del Proceso había normas que aprobaban la utilización de los recursos tecnológicos, que eso no se necesitaba. Pero muy pronto quienes empezaron con esa postura pesimista tuvieron que recoger velas. Entre otros, por ejemplo, mi buen amigo Hernán Fabio López, la primera impresión que él tuvo frente al decreto de decir que eso era una tontería, que eso no servía absolutamente para nada. Hoy en día el doctor Hernán Fabio le da gracias a Dios y al decreto y a la virtualidad de que eso haya pasado, porque ensayamos una nueva forma, no solamente de administrar justicia, sino de vivir, que yo creo que es lo más importante. Y entonces el decreto, como era un decreto de emergencia económica, tenía que tener un término muy breve de duración, y por eso el gobierno lo estableció para que tuviera una vigencia de 2 años, excluyendo de la aplicación del decreto todo lo que tuviera que ver con la jurisdicción penal. La jurisdicción penal no fue incluida en el decreto 806 del año 2020, fue incluida la jurisdicción laboral, la contencioso administrativa y por supuesto la civil, comercial y de familia principalmente. El decreto empezó a funcionar y yo creo que las estadísticas que el doctor Alvarado daba dan cuenta, relevan de cualquier otra interpretación. La multitud de diligencias que pudieron hacerse, la multitud de actuaciones que se pudieron realizar, que confrontadas con las que se pudieran practicar en la presencialidad, realmente resultaba excesivo ese número comparado con la morosidad que se presenta en la presencialidad. Y entonces empezamos, cuando ya iba a agotarse el término de los 2 años, a aproximarnos al gobierno y a decirle sobre la necesidad de que había que incorporar ese decreto 806 a la legislación permanente. Y nosotros inicialmente en el instituto, el doctor Ulises Canosa, el doctor Martín Bermúdez y quien habla, le dijimos al gobierno que en nuestra opinión debería simplemente expedirse una ley que dijera artículo único, se incorpora como legislación permanente el decreto 806 de 2020 a la legislación permanente. Decreto que pasó el filtro de constitucionalidad mediante la sentencia C-420 de 2020, en la que, salvo algunas normas en las que se hicieron unas interpretaciones condicionadas a solicitud nuestra, entre otras cosas, como lo vamos a ver adelante, el decreto salió indemne de la Corte Constitucional.
Entonces nuestra postura fue decirle al gobierno, mire, promovamos una ley que simplemente diga que se incorpora el decreto 806 a la legislación permanente, porque eso nos ahorra inclusive tener que venir a hacer aclaraciones sobre lo que ya está dicho por la Corte Constitucional en relación con algunas de sus normas. El gobierno se empeñó y algunos se empeñaron en que no, que era mejor volver a repetir todo el articulado. Y nosotros creemos, es mi interpretación personal, que ese era un propósito de aquellos que estaban conspirando secretamente desde la sombra, desde la penumbra, contra la posibilidad de que se prolongara la virtualidad. Ese peligro subsiste aún, como lo voy a denunciar más adelante. Y entonces empezamos a discutir normas, proyectos, etcétera, y finalmente se vino el día 4 de junio de este año, venció la vigencia del decreto 806 y no teníamos ley que lo hubiera reemplazado. Esos 4 o 5 días que pasaron entre el momento en el que expiró la vigencia del decreto 806 y la promulgación de la ley 2213, mostraron la urgencia y la necesidad de que el país no se podía quedar sin esa legislación. Esa semana o esos 10 días que pasaron crearon una dificultad de interpretación frente a traslado, frente a la presentación de poderes, frente a la presentación de demandas, porque claro, en esos días no estaba funcionando el decreto 806 y entonces volvimos a ese rigor de tener que autenticar los poderes, de ese rigor de tener que presentar las demandas presencialmente y una cantidad de cosas que ya en la mente de los colombianos que nos aproximamos al servicio de justicia estaban apartadas por completo. Por fortuna vino la ley 2213 con sus dificultades, por supuesto, y ha prolongado la vigencia del decreto 806 de manera indefinida en el país, a menos pues que ocurra una tragedia que es a la que me voy a referir posteriormente. Por supuesto, a esta parte, en un auditorio tan ilustrado como en el que me encuentro, donde veo que hay más de 150 personas, sería una necesidad repetir cada una de las normas de la ley 2213, porque ya las conocen. Yo simplemente quiero destacar y resaltar. Lo primero es que esta ley, de manera inequívoca, apuntó a dejar la virtualidad como sistema de administración de justicia por regla general. Porque si ustedes miran, por ejemplo, el artículo 7º de la ley que habla sobre las audiencias, en ese artículo 7º, en el inciso 3º, se dice que cuando las circunstancias de seguridad, inmediatez y fidelidad excepcionalmente, oigan bien, lo requieran, serán presenciales las audiencias. Aquí está una postulación política. Lo que está diciendo esta norma es que la presencialidad es excepcional y dice la norma, serán presenciales las audiencias y diligencias destinadas a la práctica de pruebas. La práctica presencial de la prueba se dispondrá por el juez de oficio o por solicitud motivada de cualquiera de las partes. Esta disposición es la que justifica la expedición de esta ley 2213, porque se temía que fueran a salir victoriosos aquellos que querían enterrar la virtualidad y volver a la presencialidad, con el argumento de que había que defender el principio de inmediación, porque hay algunos dinosaurios de la justicia que dicen que la única manera de llegar a la verdad, a la certeza, es con la inmediación de las pruebas, lo que por supuesto es una aventura dialéctica hoy en estos tiempos en que los tribunales internacionales se dan sin que siquiera se conozcan entre los árbitros y los abogados o entre las contrapartes y sin que jamás tengan que asistir a una audiencia. El mundo va para allá. En unos años, de pronto, cuando ya no estemos nosotros, ni el doctor Alvarado, ni el doctor Borda, ni el doctor Izaza, ni el doctor Luis Felipe Campo, ni todos los buenos amigos que hoy están aquí, a quienes vengan después les va a tocar litigar por correo seguramente. Y ojalá que eso sea así, para que la verdad llegue más rápido y sin menos sofisticación. Pero este inciso 3º del artículo 7º sepulta cualquier discusión. Esa es la gran conquista. Por supuesto, eso, aunque la ley 2213 estableció que se pueden aplicar los recursos tecnológicos en materia de la jurisdicción penal,
estableció ese mismo artículo séptimo que para el caso de la jurisdicción penal, de manera oficiosa, claro, también a petición de parte, el juez del conocimiento podrá disponer la práctica presencial de la prueba cuando lo considere necesario y deberá disponerlo así cuando alguna de las partes se lo solicite, sin que las mismas deban motivar tal petición. Y dice la norma, para la jurisdicción penal solamente, excepcionalmente la prueba podrá practicarse en forma virtual ante la imposibilidad comprobada para garantizar la comparecencia presencial de un testigo, experto o perito al despacho judicial. Los penalistas exigieron un tratamiento especial dada la particularidad de sus actividades y por eso quedó esta disposición exclusivamente para la jurisdicción penal, porque la regla es para todas las demás jurisdicciones, la civil, la de familia, la que tenga que ver con aspectos de comercio, todas esas actuaciones deben realizarse de manera virtual, particularmente el decreto y práctica de las pruebas. Y eso significa obviamente que siguen teniendo vigencia, además, normas tan importantes como aquellas que refirieron o consagraron la simplificación de los poderes, que está prevista en el artículo 5º como lo estaba en el decreto 806. Esa norma es de una valía impresionante, porque la norma lo que está diciendo es que los poderes especiales para cualquier actuación judicial se pueden conferir mediante simple mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma. Y esos documentos de esa manera se presumirán auténticos y no requieren de ninguna presentación personal, autenticación o reconocimiento. Esa es una conquista que se vio su importancia cuando en estos días dejó de regir el decreto 806. Claro, como no hay felicidad perfecta, alguien en el Congreso desde el 806 le metió algo que crea una dificultad en lo que estaba previsto para que fuera muy sencillo, porque se indica que en ese poder, o se señaló en el inciso segundo del artículo 5º, que en ese poder se debe indicar expresamente la dirección de correo electrónico del apoderado al que le están confiriendo el poder, dirección que debe coincidir con la que ese apoderado tenga registrado en el Registro Nacional de Abogados. Eso obviamente ha generado dificultades en algunos despachos judiciales, porque algunos despachos judiciales entonces empiezan a pedirle al abogado que acredite que esa dirección electrónica es la que él tiene registrada en el Registro Nacional de Abogados, pero aún así, de todas maneras, está superada esa dificultad de que los poderes tengan que ser autenticados. Una norma que por supuesto no les gustó a los notarios. Los notarios quedaron muy mortificados porque, aunque ellos dicen que el grueso de sus ingresos no están en las notificaciones, pues sí, es una plática de bolsillo importante que no les hace daño recibirla en medio de tantos recursos importantes que reciben. Esta norma consagró además que los poderes otorgados por personas naturales o jurídicas que estén inscritas en el registro mercantil deben ser remitidos desde esa dirección de correo que tengan esas personas naturales o jurídicas que tengan inscrita para recibir notificaciones judiciales, lo que también es una necedad, porque eso supone entonces que una persona jurídica o una persona natural que tenga inscrito su registro para recibir notificaciones en el registro mercantil no puede cambiar sin haberle avisado a la Cámara de Comercio de eso. Pero en fin, son las dificultades que se van creando como consecuencia de esto. Y otra norma muy importante que yo creo que ha cambiado por completo las costumbres en este país es aquella que permite desmitificar la presentación de la demanda y cambiar de criterio de los abogados frente al manejo de los documentos que ellos producen. Dicho de otra manera, hasta antes del decreto 806, los abogados todos teníamos una cosa en el corazón y en la conciencia consistente en que
nuestros escritos presentados al juzgado no deberían ser conocidos por la contraparte inmediatamente, sino después de que el juez los hubiera visto. Y entonces los secretarios hicieron de eso una doctrina muy amplia diciendo, no, aquí presentaron esta solicitud, pero yo no se la puedo mostrar porque el juez todavía no se ha pronunciado sobre ella. Entonces se formó una cosa mítica de que esos documentos eran secretos, que eran imposible acceder a ellos, y sobre todo la demanda. Eso, por supuesto, es un arcaísmo. Si la demanda es el reclamo que presenta un sujeto contra otro delante de un juez, el primero que tiene que conocerlo urgentemente es el otro sujeto. No tiene por qué inventarse o no tiene por qué perdurar ese mecanismo de que la demanda solamente pueda ser vista por la contraparte cuando el juez la haya autorizado. Y entonces ese artículo sexto de la ley 2213 acierta en cuanto señala que toda demanda que se vaya a presentar virtualmente, que se puede presentar virtualmente, de manera que quien la presente virtualmente tiene que cumplir con la carga de enviarla no solamente al juzgado, sino a su contraparte con todos los anexos. De manera que desde ese mismo instante la contraparte puede conocer esa demanda. Y obviamente cuando se presenta la demanda de esa manera y ella es admitida, entonces no habrá necesidad de volverle a enviar la copia de la demanda para notificarlo ni de los anexos, sino simplemente de la providencia con base en la cual se admitió la demanda. Y si por cualquier circunstancia se admite la demanda, pues ese sujeto procesal que la presentó tiene la misma obligación de volver a presentar el escrito de subsanación ante el juzgado con copia a la contraparte y aportando lo que el juzgado le haya pedido y cumplir la carga de enviársela también a la contraparte. Esa es una reforma tan sencilla, tan elemental, que está cambiando las costumbres de la actuación judicial. Porque yo creo que cuando un abogado recibe una comunicación de un colega en la que le informa sobre un acto tan importante como la formulación de una demanda, se empiezan a vencer una cantidad de resistencias, inclusive personales, que hay entre colegas. Ahora bien, en esa demanda el demandante está obligado a indicar el canal digital o los correos electrónicos donde deben ser notificadas las partes, sus representantes, los apoderados, los testigos, los peritos y cualquier persona. Esta es una de las normas que incluyeron en el decreto 806 en el Congreso o en el gobierno, en respecto de las cuales nosotros, cuando digo nosotros en el externado, yo personalmente presenté una solicitud de intervención ante la Corte Constitucional diciéndole a la Corte que declarara inexequible esa norma o que la declarara condicionada en el sentido de que dijera que si la parte no conocía esa información, pues no estaba obligada a darla. Y la Corte en esa sentencia C-420 del año 2020 accedió a nuestra solicitud y dijo, si la parte no conoce esa información de las canales digitales donde deben ser notificados los testigos o los peritos, pues no está obligado a suministrarla. Y eso fue importante haberlo hecho así porque inicialmente el no suministrar esa información daba lugar a la inadmisión de la demanda. Ahora, en la ley 2213 se estableció que la parte que no conozca esa información está relevado de darla y que en el caso de no suministrarla, en todo caso no generará la inadmisión de la demanda. Entonces, esa obligación de presentar la demanda y hacerla pública desde el primer instante es un aspecto democrático. Por supuesto, hay una excepción. La excepción de que la parte que presenta la demanda y está pidiendo medidas cautelares o no conoce la dirección de su contraparte, pues está relevado de cumplir una carga por elementales razones de proteger la práctica de la medida cautelar, como también la imposibilidad jurídica de entregar documentos a quien no se conoce la dirección. Y el artículo 8º, que reguló el tema de las notificaciones, estableció que las notificaciones personales deban hacerse mediante el envío del correo electrónico a la parte interesada.
por una regla muy sencilla que es la siguiente. Cuando esa persona reciba la notificación y el acuse de recibo, entonces corren 2 días para que se entienda surtida la notificación. Y luego de surtida la notificación empieza a correr el término respectivo concedido en la providencia. Esa es una norma muy garantista. Infortunadamente, en algunos despachos judiciales no la han sabido interpretar. Porque, por ejemplo, la filosofía de la norma es que cuando se profiere una providencia que deba notificarse de esta manera, o cuando una parte presenta un escrito ante el juzgado y lo envía a su contraparte se entiende que lo da por recibido el segundo día después de que haya recibido el correo electrónico. En algunos juzgados, por desatención, yo creo, o por vivir atados al mecanismo anterior, resulta que hacen lo siguiente. Reciben un memorial presentado por una parte, anunciando que se lo ha enviado a su contraparte, porque además, como todos lo sabemos, desde el Código General del Proceso y más ahora, es una obligación de la parte remitirle a su contraparte el escrito que esté presentando, so pena de que pueda ser multado. Entonces, una parte presenta un memorial a un juez y le anuncia, lo estoy enviando a mi contraparte. Y de ese memorial hay que correrle traslado porque, por ejemplo, sea un recurso de reposición. ¿Cómo debe operar? Al segundo día de haber recibido la contraparte esa copia de ese recurso de manera electrónica, debe computarse el término de los 3 días para que responda, y una vez responda, entonces ingresar el negocio al despacho para que se pronuncie el juez. Algunos juzgados, ¿qué hacen? En vez de seguir esa forma sencilla, lo que hacen entonces es ingresar el negocio al despacho o provocar que el juez dicte un auto corriendo traslado. Eso es innecesario porque ya el traslado se ha corrido de manera automática. Esto es un llamado para que los funcionarios judiciales entiendan que no tienen por qué repetir esos traslados que ya están operando. De manera que yo llamo la atención sobre ese aspecto de hacer operante las notificaciones personales, porque de lo contrario vamos a tener dificultades de trabajo. Y las notificaciones por estado y traslados implican que los estados se fijan virtualmente insertando la providencia que se pretende notificar, salvo, claro, que se trate de notificación de medidas cautelares o que se trate de una providencia que contenga información sobre menores, o que el juez considere por alguna razón que se trata de un asunto sensible o de habeas data que no debe ser conocido. Salvo en esos eventos, la providencia se inserta en el mismo estado. Y esos estados no es necesario imprimirlos, no es necesario firmarlos por el secretario, ni dejar constancia con la firma del secretario al pie de la providencia respectiva. Esos ejemplares de esos estados se deben conservar en línea para la consulta permanente de los interesados. Ahora, cuando una parte acredite que envió un escrito del cual deba correrse traslado a los demás sujetos procesales mediante la remisión de la copia por un canal digital, y aquí está lo que les quiero decir, y llamo la atención de todas las personas para que le presten atención a esto. Cuando de ese memorial hay que correr traslado, hay norma expresa que dice que se debe prescindir del traslado por secretaría. Por favor, este es un aspecto importantísimo que deben tener en cuenta. Si ya se envió la comunicación por una de las partes de las cuales haya que correrse traslado, como por ejemplo de un dictamen o de un recurso de reposición o de cualquier otro escrito, no hay necesidad de hacerlo por la secretaría, entre otras cosas porque eso entraba el trámite respectivo. Yo creo que este es un decreto importante para el país y es un decreto que tenemos que defender porque además vino a superar la dificultad que había en la apelación en materia en materia civil, que le puso orden este artículo en la medida en que dijo que se debe presentar la sustentación por escrito ante el juez superior, cosa que no estaba clara en el Código General del Proceso, y terminó haciéndole un correctivo muy importante al Código General del Proceso desde ese punto de vista.
Lo otro es que aquí hay una norma que, de la que yo quiero dar cuenta, que es la que me tiene preocupada, y con esto termino porque me dijeron que hablara 30 minutos y ya voy pasado los 30 minutos. Y es lo siguiente. Yo estoy tan contento, como decía el doctor Alvarado, como lo sabe el doctor Luis Fernando Borda, y como los buenos amigos que aquí están, porque esta ley está llamada a cambiarle el sentido de justicia. Contra esta ley conspiraron varios importantes magistrados de la Corte Suprema de Justicia porque no estaban de acuerdo con la virtualidad. Inclusive mandaron a hacer una encuesta con el Consejo Superior de la Judicatura, que la interpretaron de manera que quedara la idea de que los jueces no estaban de acuerdo con la virtualidad, y eso no les funcionó, porque es que los jueces sí están de acuerdo con la virtualidad. Hay muchos jueces que han podido vivir, que es lo que yo les digo, estamos pudiendo vivir y administrando justicia o compareciendo a los estados judiciales simultáneamente. Y entonces muchos de esos magistrados empezaron a conspirar con el argumento de que es que por encima de todo el principio de la inmediación. Ya me he referido a eso, y yo creo que el principio de la inmediación, por supuesto, que entraña un artificio. A quienes creen que el principio de la inmediación es presencialidad están equivocados. Inmediación y presencialidad no es lo mismo. Inmediación es que el juez conozca, que esté en contacto con el medio de la prueba, y eso puede ser personalmente o virtualmente. Decir que la inmediación, que la virtualidad se opone a la inmediación, es francamente un atropello a la ciencia, a la tecnología y al desarrollo. Y entonces conspiraron contra la ley y empezaron a hacerlo desde antes. Y aquí es donde yo hago la denuncia, en la que espero que ustedes, queridos colegas, me acompañen, porque es lo siguiente. Como ustedes saben, antes de que se expidiera esta ley 2213, el gobierno impulsó un proyecto de ley estatutaria donde se han tomado una cantidad de decisiones para favorecer la Contraloría, para cambiar los requisitos para ser fiscal, que ha merecido tantas críticas. Pues bien, en ese proyecto de ley estatutaria, que en este momento está a revisión de la Corte Constitucional, se introdujeron dos artículos, que son el artículo 63 y 64. Y lo digo con conocimiento de causa. Estos artículos que voy a mencionar fueron introducidos por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, porque él en ese momento estaba convencido, por mano de sus colegas, de que lo ideal era volver a la presencialidad en la práctica de las pruebas. Ya después cambió un poco de criterio y se puso del lado contrario. Pero en esa ley estatutaria, que todavía no ha sido sancionada, se introdujeron dos artículos a última hora. En dos artículos metieron a última hora, sin que hubieran sido discutidos y sin que fueran materia de la discusión de la ley estatutaria, dos disposiciones que se las voy a leer para que ustedes adviertan el peligro en el que estamos. En el artículo 63 de esa ley se dijo que se utilizarán los medios tecnológicos para todas las actuaciones judiciales, y aquí le agregaron esto: sin perjuicio de la necesaria presencia en las audiencias y diligencias destinadas a la práctica de pruebas. Y en el artículo 64 le metieron lo siguiente: que es deber de las partes asistir a las audiencias y diligencias a través de medios tecnológicos. Y agregó esta parte: salvo el caso de las destinadas a la práctica de pruebas, que serán siempre presenciales, a menos que la norma procesal expresa y excepcionalmente permita la audiencia probatoria virtual. Es decir, estos dos artículos lo que están estableciendo, o lo que pretenden establecer, es que lo primordial sea la presencialidad y subsidiaria la virtualidad. Estas dos disposiciones fueron metidas a última hora en esos artículos, repito, por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y nosotros nos hemos presentado a la Corte a pedir la inexequibilidad de esas normas,
Porque ¿qué? ¿Cuál es el peligro? El peligro que esto entraña es nada más ni menos que lo siguiente. Si mañana, Dios no lo quiera, como dicen allá en Buga, que la Corte Constitucional llega a darle el visto a este esperpento de reforma a la justicia, que a nadie ha dejado contento, dígase bien, a nadie, por la cantidad de trapisondas que entraña esa ley. Si esta ley llegara a ser aprobada la constitucional en la Corte Constitucional y luego fuera sancionada y promulgada por el gobierno, entonces eso le daría pie a los sostenedores de la defensa de la presencialidad para decir que esta ley, por ser estatutaria, prevalece sobre la ley 2213 y que aquí en esta ley se está privilegiando la presencialidad en vez de la virtualidad. Si eso llega a pasar, estaremos en un mundo supremamente confuso, peligroso y que ojalá no llegue a suceder. Quiera el Dios de Colombia y quiera la Corte Constitucional, y desde aquí, de este importante foro, yo hago un llamado a los magistrados de la Corte Constitucional para que entiendan que estos dos, esta intromisión de estos, que ojalá se caiga completa esa ley estatutaria, pero que si no se va a caer completa, que por lo menos se caigan estos dos, las normas que introdujeron el artículo 63 y 64, que haciendo el barrido de cómo se había desarrollado el proyecto de ley estatutaria, van a encontrar fácilmente que lo metieron a última hora, sin haberlo discutido, lo cual obviamente constituye un vicio procesal, un vicio de forma grandísimo. Estas disposiciones no pueden quedar, porque si quedan, será el triunfo, el entierro de la virtualidad, y obviamente los magistrados de la Corte Constitucional tienen que saber que lo que tienen en sus manos es decretarnos a los colombianos que vivamos en el atraso o que definitivamente nos asomemos al desarrollo. Muchas gracias por esta invitación. Les deseo los mayores éxitos en lo que resta de esta tertulia y los felicito de antemano por el congreso que van a hacer en octubre en Cartagena. Un gran abrazo y muchas gracias a todos. Gracias, doctor. No se me vaya, quiero hacerle una mención especial. Como usted bien lo dijo, este es un grupo de amigos por encima de todos. Llevamos mucho tiempo integrados, unidos. Usted está viendo que la asistencia ha sido copiosa. Luego esto, si usted lo permite, lo publicamos y la asistencia, pues, el público aumenta muchísimo. Le doy las gracias. Usted será considerado nuestro huésped ilustre. Si quiere seguir acompañándonos, si quiere pertenecer a nuestro grupo, por supuesto que no necesita ninguna invitación. Tengo una persona que quiere darle un saludito, que es mi hermano Felipe, el magistrado de Buga. No se va a demorar mucho, le quiere brindar un saludito porque me lo pidió de especial manera. Muchas gracias. Me complace mucho saludar a mi amigo Felipe, que hace rato no lo veo. Hola, mi doctor Ramiro, qué gusto. ¿Tengo audio? ¿Me escuchan? Sí, sí, estoy oyendo. Bueno, qué complacido de verte y escucharte y como siempre abrevar de tu inteligencia y tu brillantez en las exposiciones y en todas estas disposiciones que son de tu cosecha. Yo miraba ahora y le alcancé a comentar tal vez anoche a mi hermano que yo tenía por aquí en el chat y ahorita lo comprobé, una conversación que recién, 2 días antes de publicarse en el diario oficial el decreto 806, como a la 1:30 de la mañana te coloqué un mensaje por WhatsApp manifestándote mi preocupación porque a estas alturas y no había sido publicado el decreto en el diario oficial. Y al momentico me contestaste, me dijo, sí, yo también estoy preocupado, algo así. Y a las 2:00 salió publicado el decreto. O sea, desde un principio habíamos estado sintonizados con esto. Pero recuerdo también algo, Ramiro, no sé si tú lo recuerdas, poco después cuando te comentaba de las bondades de la generalidad del decreto, pero en concreto del artículo 14 en relación con la apelación, con el trámite de la segunda instancia, pues, y te decía yo de que cómo apreciaba yo la eliminación de esa duplicidad absurda o inútil, de que después de que 3 magistrados, vamos a suponer yo soy el ponente, ya estudiamos el caso, ya la ponencia está aprobada, y tener que esperar la agenda de las audiencias generalmente 2 o 3 meses después para dar a conocer una decisión verbalmente u oralmente que ya estaba tomada 3 meses antes. Eso, entre otras cosas, pues hablábamos, y a mí no se me olvida algo, ya termino, Ramiro, que tú dijiste algo como esto. Ojalá ese decreto se convierta en
en legislación permanente. ¿Lo recuerdas? Sí, sí, claro, lo tengo muy presente. Y lo voy a decir en términos muy bugueños, muy bayunos. Te saliste con la tuya, Ramiro. Un abrazo y, y Pues gracias. muchas gracias, Gracias. Felipe. Dámele un saludo a todos los queridos colegas del tribunal. La pandemia me ha privado del infinito placer de volver a Buga. Llevo como 3 años sin ir. No me ha pasado eso jamás en la vida. Y por supuesto, como en el olor de la guayaba, tengo el sentimiento de que todo me huele a manjar blanco. Un abrazo. Gracias, Ramiro. Gracias por Gracias. estar con nosotros. Muy A ti, amables gracias. por haberme invitado. Estoy a sus órdenes para cuando me necesiten. Y le doy un gran abrazo a mi querido colega, el doctor Juan José Rodríguez. Gracias, doctor Ramiro. Muy gentil. Un gusto verlo y seguir aprendiendo de usted con esa vehemencia y esa convicción con que defiende sus propias ideas. Ya está canoso el doctor Juan José. Hace rato. Y Se sin volvió pena. canoso durante la pandemia. Como Bueno. otro de los efectos de la virtualidad. Le mando un gran abrazo. Lo mismo. Muchas gracias. Se lo retorno. Gracias. Bueno, doctor Juan José, entonces lo escuchamos. Bueno, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? No, bien, muchas gracias. Aquí, bien, afortunadamente. Gracias a usted, doctor Luis Fernando, al doctor Borda, a los miembros del Consejo, por la invitación y la consideración de mi nombre en un tema por demás interesante y de mucha importancia práctica para todos. Yo me voy a permitir compartir pantalla para efectos de hacer una presentación. Doctor Luis Fernando, a ver si el hospedador me autoriza. Doctor Borda, si me autorizan compartir pantalla para poner la presentación un minutico, doctor Gonzalo. Sí, señor. El doctor Gonzalo, Sí, que perfecto, ya estamos aquí. realmente nos está colaborando Sí. con la parte técnica. ¿Ya la ven? Sí. Sí. Sí, señor. Muy bien. Perfecto. Ok, bueno. Entonces, ¿de qué me voy a ocupar? Me voy a ocupar de la incidencia de la ley 2213, léase la legislación incorporada por el decreto 806 en los procesos concursales. Después de la presentación del doctor Ramiro, no me voy a permitir ir a explicar las distintas reglas del decreto 806 ni de la ley 2213 que ustedes ya conocen, sino que voy a tratar de hacer una aproximación de esa normatividad del 806 y de la ley 2213 a los procesos de insolvencia. En primer lugar, yo quisiera ponerles de presente lo siguiente. Varias reglas que no se han comentado aquí. La primera, en la ley estatutaria de administración de justicia, particularmente en el artículo 4, se dice lo siguiente, comillas, las actuaciones que se realicen en los procesos judiciales deberán ser orales con las excepciones que establezca la ley. Esta adoptará nuevos estatutos procesales con diligencias orales y por audiencias en procura de la unificación de los procedimientos judiciales, y aquí viene la parte importante, y tendrá en cuenta los nuevos avances tecnológicos. Cierro comillas. ¿Qué significa esto? Que desde el año 2009, con la ley 1285, que modificó la ley estatutaria de la Administración de Justicia, el legislador colombiano a nivel estatutario marcó un derrotero. Y ese derrotero es tener en cuenta los nuevos avances tecnológicos. Primera premisa. Segunda premisa, en desarrollo de esa ley estatutaria, el Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012, en su artículo 103, como lo comentaba el profesor Bejarano, dispuso, comillas, uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Con el siguiente lenguaje,
en todas las actuaciones judiciales deberá procurarse el uso de las tecnologías de la información. Cierro comillas. Cambió el verbo. No dijo tendrá en cuenta, sino estableció un deber. Deberá procurarse el uso de las tecnologías de la información. De manera que tanto el decreto 806 como la ley 2213, lo único que hacen, o lo único no, son desarrollo de la ley estatutaria de la Administración de Justicia y de la política general, de la política establecida por el Código General del Proceso en actuaciones de carácter judicial. Y continúo. ¿Eso qué es? El profesor Bejarano hacía mención a los deberes de las partes. ¿Qué haces con eso? Esto implica, como lo veremos más adelante, una nueva concepción del proceso. Y esa nueva concepción del proceso se da, entre otras, con el artículo 78, que consagra como deberes de las partes y sus apoderados: 1. Proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos. ¿Cómo se mira la lealtad en las actuaciones procesales? Las actuaciones, esa lealtad se mira a través de cargas procesales. Y el numeral 14 del Código General del Proceso, con esto termino la introducción del enfoque, dispone: es deber de las partes enviar a las demás partes del proceso, después de notificadas, cuando hubieren suministrado una dirección de correo electrónico o un medio equivalente para la transmisión de datos, un ejemplar de los memoriales presentados en el proceso. Cierro comillas. ¿Qué hace el 806 y qué hace la ley 2213? Anticipa ese deber que ya estaba en el Código General del Proceso a la demanda. De manera que hoy, desde el inicio de toda actuación judicial, las partes tienen unos deberes recíprocos para honrar la lealtad, para suprimir lo que mencionaba el profesor Bejarano de las prevenciones y para dar al proceso una connotación distinta. Esta es una introducción que se suma a las siguientes ideas. El decreto 806, no obstante que las normas del Código General del Proceso eran más que suficientes, tenían una política dispuesta para el efecto, el decreto 806 nos obligó a modernizarnos. ¿Nos tocó o nos tocó? Y eso, ¿a qué nos llevó? ¿A qué condujo? A que de una u otra forma nosotros estimáramos una nueva manera de ejercer las actuaciones procesales, tanto por parte del juez como por cada una de las partes que intervienen en desarrollo del proceso. En segundo lugar, y como lo mencionaba el doctor Luis Fernando, nuestro presidente, eso llevó en materia concursal a un aumento significativo en el número de audiencias. Las cifras hablan por sí solas. Las dificultades que antes de la pandemia teníamos los usuarios de los servicios de justicia concursal por las limitaciones en las salas de audiencias, hoy fueron superadas. ¿Con qué? Con la realización de 3 o 4 audiencias de manera simultánea. ¿Nos ponen en aprietos? Sí, pero nos exigen reinventarnos y nos exigen acomodarnos a la nueva realidad. De modo que nos modernizamos y nos genera un impacto beneficioso en la práctica concursal. En tercer lugar, aquí hay que reconocer lo afortunado que somos los usuarios de los servicios de la jurisdicción concursal en Colombia. Al tener una entidad especializada y con recursos como la Superintendencia de Sociedades, que si ustedes recuerdan, fue pionera al iniciar las audiencias
virtuales una vez entrado en vigencia el decreto 806. De manera que esto se suma a las otras dos circunstancias que he mencionado y nos permite movernos en el camino correcto. En cuarto lugar, aquí vienen las preocupaciones, o como dirían algunos, las luces y sombras. Hasta ahora he identificado las luces. Vamos a identificar las sombras o las zonas grises o aquellos aspectos que exigen cierta reflexión o precisión. Y es si esas reglas del Código General del Proceso, si esas reglas del decreto 806 de 2020 y si esas reglas de la ley 2213 son plenas, oiga con lo que estoy diciendo, todas las reglas son plenamente aplicables a los procesos de insolvencia. La respuesta, a primera vista, uno diría sí. Sin embargo, hay que tomar en cuenta el tipo de proceso en el cual nosotros nos encontramos. Y lo digo ¿por qué? Porque el Código General del Proceso está concebido para procesos de carácter bilateral. Aquí no hay procesos de carácter bilateral, sino son procesos con multiplicidad de partes, plurilaterales, plurales, universales, y en esa medida tendríamos que examinar si todas esas reglas se aplican o no. Por ejemplo, la regla que me obliga a mí a enviar copia del memorial que radique a la contraparte. ¿Y quiénes son las contrapartes? Todos los acreedores. ¿Quiénes son las contrapartes? El deudor. ¿Cómo hacemos esa implementación? Más aún, ahora me voy a referir más adelante a ciertas denominaciones de la ley 1116 frente al Código General del Proceso. Esto a manera de introducción. ¿Y esto a qué nos impone o a qué nos lleva? Además, que nosotros tenemos una particularidad. Y la particularidad es que estas reglas las debemos armonizar con el hecho de que en los procesos de insolvencia no se requiere postulación. Hasta ahora hemos sido afortunados y no ha generado mayor dificultad el hecho de la no postulación, porque uno diría que en términos generales, en los procesos de insolvencia, de una u otra forma, se gobiernan a través de actuaciones con apoderados judiciales, pero esto genera dificultades en la práctica y en especial para la superintendencia, con los derechos de petición de acreedores que no tienen formación judicial, con los derechos de petición acerca de información del proceso, que lo único que generan es entrabamiento y dificultad, e incluso con las intervenciones en audiencias y diligencias. Estos son los, sin perjuicio de la presentación inicial que hice sobre la ley estatutaria y el Código General del Proceso, los 5 puntos que a mi juicio deben ser tomados en cuenta para poder analizar la incidencia de la ley 2213. En segundo lugar, vamos a referirnos a algunas referencias frente a las tecnologías a la ley 2213 en este sentido. La primera reflexión que hago: la implementación de las normas no depende solo del juez. Aquí todos estamos involucrados en la adecuada implementación de la normativa que hemos comentado y en especial a que sus fines y propósitos se logren y que los resultados que las normas persiguen necesariamente se den. Y por eso yo menciono los deberes de las partes. Es decir, si queremos que esto marche, las partes, los acreedores, los sujetos procesales deben adecuarse a esa filosofía. Y eso impone una nueva concepción del proceso. Mauro Capelletti hace cerca de 40 o 50 años escribió un
artículo extraordinario donde describía el proceso como un juego, como una estrategia y de una u otra forma como una contienda, como una lucha. Y hoy resulta que en esa contienda o en esa lucha no es precisamente tal y que las partes se deben deberes entre sí, deberes de lealtad, deberes de corrección. No hay estrategias ocultas, no hay cartas debajo de la mesa y más aún las normas procesales hoy prohijan con ahínco por la publicidad y la transparencia como elemento esencial de toda actuación judicial. De manera que no estamos comentando simplemente una norma o una referencia particular a una supresión o a una derogatoria, sino que de una u otra forma estamos poniendo en evidencia una nueva forma de actuar, intervenir y considerar lo que es el proceso. En segundo lugar, preparando esta charla con la gentil invitación del instituto, yo me pregunto, ¿cómo implementamos el deber de publicidad en los procesos universales? Y aquí hago una referencia a un intento fallido del legislador. Y es que ese artículo o ese numeral 14 del artículo 78 del Código General del Proceso fue implementado en el artículo 222.11.9.4 del decreto 1074 de 2015. Pero ese artículo que implementaba ese deber a través de enviar el memorial o depositar el memorial en la página web del auxiliar o en la página web de la sociedad deudora fue derogado por el decreto 065 de 2020. Con una consideración particular, ese decreto 991, si bien tenía una marcada connotación procesal, pretendía de una u otra forma hacer efectiva la regla del Código General del Proceso que he comentado. Y entonces mi pregunta es, ¿y cómo se va a cumplir ese deber? Algunos dirán, ese deber no se puede cumplir en los procesos de insolvencia porque la norma que habilitaba el desarrollo e implementación de ese deber, que es el artículo que he mencionado, se encuentra derogado. Y los artículos restantes relacionados con esta norma, que son el 222.11.9.2 y .9.3, fueron modificados para suprimir la expresión deberá por podrá. El juez del concurso ya no le ordena al auxiliar crear una página web, crear un vehículo, sino que queda en su facultad. Y otra pregunta que surge y que no es de menor importancia, vimos la referencia del profesor Bejarano a la carga en la demanda de presentarla es en los procesos de insolvencia. No hablo técnicamente de los procesos paralelos a la insolvencia como los declarativos de revocatoria o los de responsabilidad. Hablo de la solicitud de insolvencia. Y hablo de la solicitud de insolvencia porque la ley 1116 no habla expresamente de demanda. Entonces, la reflexión que uno se hace es una solicitud para el inicio de un proceso de reorganización o para el inicio de un proceso de liquidación judicial es técnicamente una demanda. Y aquí, como todo, vendrían dos interpretaciones. Una primera que diría, sí, porque se está acudiendo ante la jurisdicción de manera preliminar, se está activando el aparato jurisdiccional y se está pidiendo un pronunciamiento. Otros dirían no, no todo activación del aparato jurisdiccional corresponde técnicamente a una demanda, más aún cuando por la naturaleza de estos procesos no se persigue o no se pretende una declaratoria específica respecto de un determinado sujeto. Simplemente planteo los dos temas para que en el debate
ustedes lo enriquezcan, lo complementen. El punto. En tercer lugar, el expediente digital. Y yo quiero hacer mención esto a los procesos de insolvencia. Y es que en los procesos de insolvencia nosotros tenemos unas reglas que enriquecen lo ya mencionado por el Código General del Proceso. ¿En qué sentido? Hablamos del principio de información. Hablamos del principio de negociabilidad. Hablamos de transparencia. ¿Y esto qué significa? Ojo, para el Código General del Proceso, cada memorial que se introduce en el proceso es público desde el momento en que se introduce. Ya no a enviar la comunicación al día anterior, sino que el decreto 806 y la ley 2213 dicen de manera coetánea, de manera simultánea con la presentación del escrito. ¿Qué quiere decir? Que de entrada ya las partes del proceso conocen los escritos. Si es así, yo me pregunto, ¿qué sentido tiene en la práctica que existan radicaciones bloqueadas? Hablo de la página web de la superintendencia que a todos nos presta un servicio maravilloso y que hoy extrañamos y añoramos. Y que uno se mete a la página de la web y puede conocerlo. Pero en ocasiones uno dice, quiero ver este documento. Doctor, tiene bloqueo. Doctor, lo está mirando el ponente. Doctor, hasta que no haya un pronunciamiento, no se puede ver. Yo hago una reflexión. Salvo que sea un tema de medida cautelar o una información que de acuerdo con la ley sea reservada, la regla general es que todo proceso, toda radicación debe verse desde el momento mismo en que se presenta. Y aquí otra pregunta para el debate y para el diálogo. ¿La solicitud de insolvencia es pública desde que se presenta? Porque hasta hoy todos hemos considerado de una u otra forma que esa solicitud no es pública, que la solicitud solo se hace pública una vez admitida la misma e iniciado el proceso. La pregunta que yo hago es si con base en las normas que hemos analizado del 806 y de la ley 2213 podemos seguir sosteniendo eso. Más aún, alguien dirá, pero ¿cuál es el objetivo? Que los acreedores se enteren. Y es que no debemos satanizar, yo sé que este no es un punto fácil, el hecho de que el deudor inicie un proceso de insolvencia. Y ahí vendrá el argumento, es que esa solicitud es tomada con base en la información contable y los libros y papeles del comerciante son reservados. Listo, son reservados, pero ¿hasta cuándo o bajo qué premisa? Simplemente planteo la inquietud. Cuarto, la preferencia de los mecanismos digitales impide la introducción de formalidades o exigencias que sean contrarias. Y yo aquí hago un llamado enérgico, con convicción, a que sea política de todos los usuarios, del operador jurídico y de todos aquellos que trajinamos esta disciplina, a honrar la filosofía que hay detrás de todo esto: transparencia, publicidad, tecnología, no ajenos al trámite. Y en este sentido yo adicionalmente llamo la atención en el deber del juez de remover los obstáculos, de prescindir de interpretaciones formales. No obstante, pongo de presente algunas circunstancias que exigen ser revisadas. Por ejemplo, se exige o se ha exigido en algunos casos copias de las cédulas de los acreedores, personas naturales que votan el acuerdo.
Y uno dice, si estamos hablando de que todos los documentos se presumen auténticos, estamos hablando de que el poder no requiere presentación personal, estamos hablando de que la demanda no requiere presentación personal, ¿qué sentido tiene que nosotros exijamos ese tipo de documentos cuando las normas procesales, cuando el decreto 806 y cuando la ley 2213 nos habla de una filosofía distinta? Simplemente dejo la reflexión. En materia de audiencias, ¿qué vamos a tomar en cuenta? Y avanzo para no cansarlos. Las audiencias son el eje central de los procesos de insolvencia. Audiencia de resolución de objeciones, audiencia de confirmación del acuerdo, audiencia de confirmación de la adjudicación. Hemos visto cómo la ley estatutaria, cómo el mismo Código General del Proceso se inclina hacia la oralidad. Y yo tengo que llamar la atención en el sentido que, reiterando lo dicho por el profesor Bejarano, con el 2213, la regla general es la virtualidad. Si bien la ley permite excepcionalmente la presencialidad, llamo la atención en el sentido que eso solo se da en materia probatoria, lo que significa, contrario sensu, que nosotros no podríamos predicar con la 2213 una audiencia presencial para resolver objeciones, entre otras cosas porque en los procesos de insolvencia no hay práctica de pruebas. Las pruebas, como todos lo sabemos, la ley las limita a las documentales, de manera que las audiencias necesariamente son virtuales. Y en este sentido, yo muy respetuosamente quiero formular algunos planteamientos, algunas propuestas para mejorar la realización de las audiencias, teniendo en cuenta su importancia y su papel trascendental, como por ejemplo los siguientes. Lo primero, las audiencias son orales. ¿Qué significa? Que las audiencias no pueden ser una lectura de documentos. ¿Y qué quiero decir con ello? Que ello, ¿por qué? Porque ello no es acorde con la oralidad. Sin embargo, en la práctica, se da lectura a los documentos como una especie de garantía al justiciable. Pero yo llamo la atención sobre dos reglas, del 279 y del 280 del Código General del Proceso, que dicen de una u otra forma, el razonamiento debe ser sucinto. Las citas doctrinarias y jurisprudenciales no necesariamente se requieren. El juez motiva suficientemente y no es necesario transcribirlo. ¿Por qué lo digo? Porque para dar mayores garantías a las partes, uno observa que se lee la objeción, se lee la respuesta a la objeción. Eso, la verdad, si bien es loable, puede prescindirse y tendríamos audiencias mucho más expeditas, mucho más rápidas. En segundo lugar, esto nos obliga a nosotros a ser distintos. Y hablo de los profesionales que transitamos las audiencias. Debemos definir las intervenciones. Deben ser referencias concretas al expediente y al objeto de la audiencia. Sin embargo, uno ve que de una u otra forma, cierto tipo de entidades públicas suelen presentar peticiones en una audiencia de resolución de objeciones que nada tiene que ver con el objeto de la audiencia, como por ejemplo gastos de administración o un crédito contingente que no se presentó a tiempo o alguna otra medida equivalente. En tercer lugar, una invitación muy respetuosa. El éxito de la virtualidad tiene una gran ventaja y es que no hay trancones, no hay tráfico bogotano, no hay aguaceros, no están los famosos arroyos de Barranquilla, ¿verdad? Es decir,
tenemos que iniciar a tiempo. ¿A tiempo quiénes? Las partes. ¿A tiempo quiénes? El juez. Es un deber mutuo, es un respeto mutuo entre todos los sujetos. En cuarto lugar, los recesos deben ser suficientes para el logro del objetivo. ¿Por qué? Porque esos recesos deben garantizar el derecho de impugnación con el examen del expediente y de los argumentos. Es una invitación muy respetuosa. En 5, 10, 15 o 20 minutos, pues habrá temas muy fáciles de resolver, pero si exige examen del expediente, habrá que hacerlo, ¿verdad? ¿Y eso qué impone? Que los recesos se den suficientes, pero con espacios previamente definidos de tiempo, cuando arranca, cuando concluye. Y un tema, pues, que se ha venido dando y es la no necesidad de dar lectura al protocolo. El protocolo se anuncia en el auto y arrancamos la audiencia, resolvemos lo que vamos a resolver y se adelanta la audiencia sin mayor dificultad. Yo aquí quiero mencionar de manera especial y agradecer y reconocer el esfuerzo de los funcionarios de la superintendencia en el manejo de las audiencias. Sin embargo, creo que algunas de estas medidas podrán contribuir a que las audiencias se desarrollen de la mejor forma. En tercer lugar, y ya cerrando el debate, ¿qué referencia hacemos a la concursalidad? Hacemos una referencia particular, y es que esto que comentamos no solo viene de la ley 2213, no solamente viene del decreto 806, sino que es congruente con las previsiones de los decretos 560 y 772. En especial con este último. ¿En qué sentido? En la implementación de la inteligencia artificial, en el módulo de insolvencia que se ha venido dando, ¿verdad? Y en garantizar el acceso a los mecanismos de insolvencia. Y yo aquí llamo la atención porque no se trata solo de desarrollar el principio de acceso a la justicia, sino de una u otra forma de permitirle a un deudor que está en dificultades acceder de manera pronta al mecanismo que lo protege, al instrumento que la legislación ha diseñado para tal efecto. Y en ese sentido, valga recordar cómo las primeras normas del decreto 560 y del decreto 772 hicieron mención a que no existieran controles formales, de manera que el acceso al proceso de insolvencia fuera realmente rápido y efectivo. Ahora, estas normas, independientemente de la suerte que tengan, creo que el Código General del Proceso, en las previsiones que ya ha anotado, deja los elementos de juicio suficientes para implementarlas si las mismas no son incorporadas, lo cual dudo mucho, porque con los efectos generados por los dos decretos, muy seguramente se convertirán en legislación permanente. Y quiero cerrar con lo siguiente, es esto. Primero, estamos frente a una realidad que no tiene reverso. Esto nos cambió la vida a todos y en esa medida no podemos ser fugitivos de nuestro tiempo. Los grandes doctrinantes de derecho procesal de Argentina y en Colombia, el maestro Jairo Parra Quijano, han dicho, el juez no puede ser fugitivo de su tiempo. Yo agrego, todos nosotros no podemos ser fugitivos de la realidad que enfrentamos. En segundo lugar, si hay algo que no cambia en la vida, es el cambio. Y estamos experimentando un cambio. Nos tenemos que adaptar al cambio, tenemos que aprender del cambio y tenemos que implementar todos los instrumentos y todas las herramientas necesarias para el logro de los objetivos. Y finalmente,
Esto es un reto de todos. Todos los que intervenimos en los procesos de insolvencia o en los asuntos de insolvencia, para ser más precisos, independientemente de la naturaleza de los mismos, que si es un proceso de reorganización ordinario, que si es abreviado, que si es una negociación de emergencia, que es un procedimiento de recuperación ante las cámaras, así como los auxiliares de justicia, así como los empresarios, así como los acreedores institucionales, le hace entidades de carácter fiscal o de carácter público, entidades financieras y el operador judicial, es un reto que tenemos todos para lograr los objetivos, los efectos y los propósitos que dependen. Con esto quiero concluir la presentación, darles a todos las gracias de nuevo por la escucha y al instituto por la invitación y la deferencia que han tenido conmigo. Con esto agoto la presentación. Me excusan que me extendí un poco más de lo previsto, pero trataba de abarcar todos los temas que me habían pedido iniciar. Muchas gracias, doctor Luis Fernando, doctor Borda, por la presentación y la oportunidad. Muy amables. Muchas gracias, doctor. Quedamos infinitamente agradecidos. Creo que aquí hay algunas personas, doctor Luis Fernando, si me permite, hay algunas personas que están vinculadas a nuestra actividad y son de todos nuestros afectos. Veo que está el doctor Gustavo Cubero, me encantaría que nos diera un saludito. Ahora que está próximo a que se haga una mención muy especial de su vida y su obra. Doctor Gustavo, usted va a ser la persona... Fernando, muchas gracias, pero no quiero ser pesado. Ha sido suficientemente buena las dos exposiciones, la del doctor Ramiro y la del doctor Juan José, para que venga yo a dañarla con un saludito, pero muchas gracias porque me adhiero. Fácilmente soy, supongo yo, el más añejo de todos los participantes y estoy totalmente de acuerdo con esa modernidad que se plantea y de las normas que las consagran. Pero muchas gracias de todas maneras a todos por su deferencia. Gracias, doctor Borda. Gracias, doctor Gustavo. El doctor Álvaro Izaza, el doctor Álvaro Londoño también se encuentra presente. Me gustaría mucho que presentaran su concepto para que vamos. Doctor Álvaro Izaza, se me había perdido y ya estaba preocupado, pero... Yo estaba presente oyendo toda esta magnífica exposición del doctor Bejarano y el doctor Juan J. Hombre, hay muchas cosas importantes, pero muy importantes, para empezar a ver el nuevo proceso concursal bajo la virtualidad. Hay que adaptarnos a esas cosas. Creo que nos dejan muchos puntos de reflexión para que el instituto pues avancemos en ese estudio y ojalá podamos incluirlas en la nueva virtualidad que viene en la reforma que debe existir. Es que tenemos que hacer énfasis en lo que yo les decía antes de iniciar, que el instituto debemos propiciar con la superintendencia que las reglas de dejar permanente muchas normas del decreto, de los dos decretos 570-772, que inclusive habría que reformar también respecto a la ley 1116. Simplemente quería decir eso y muchas gracias por la invitación. Y como siempre, pues que llegamos a estar 200 y pico, 217, 219 personas vinculadas a esta conferencia. Eso demuestra el interés que hay en este tema y la capacidad de convocatoria de ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Luis Fernando Alvarado. Fernando, mira, yo no he oído sino cosas importantes, inteligentes, bien previstas, pero estoy de acuerdo con Gustavo. No tengo nada más para agregar, pero sí me sumo a lo último que dijo Álvaro Izaza, que algo que estamos hablando al comienzo acerca de la necesidad de buscar rápidamente que se defina la implementación de las normas de emergencia como legislación permanente, que fue lo primero que hablamos en esta reunión de hoy. Pero la verdad, yo me sumo a lo que dijo Gustavo. Yo encuentro que es perfectamente suficiente todo lo que hemos oído. Además, fue extraordinaria la presentación tanto de Ramiro como de Juan José, así como la introducción de Luis Fernando. De manera que muchas gracias.
Doctor Álvaro, nuevamente muchas gracias. Usted ha sido muy deferente con nosotros, como siempre. Espero que nos acompañe en Cartagena, que vamos a tener un gran evento. Le estoy quitando la palabra al doctor Luis Fernando Alvarado, pero ya se la entrego. Yo voy a ser muy atrevido. Yo quiero que el doctor Santiago Londoño nos dé un saludito, tenemos el honor de tenerlo con nosotros, y si nos puede también brindar un saludito, sería magnífico. Obviamente, pues todos saben que es el superintendente para procedimientos de insolvencia, pero pues pensaría que un saludito no lo compromete. Bueno, creo que. Doctor Luis Fernando, no, yo creo que ya vamos cerrando. Les agradezco, doctor Luis Fernando, si usted tiene algo más que decir. Lo que quiero sencillamente es darle las gracias a todos, especialmente a la coordinación del doctor Borda, que como siempre se ha lucido, esta vez a nombre del instituto, y esperamos entonces que todos ustedes nos acompañen en el Congreso con la seguridad de que vamos a salir mucho más doctos de lo que somos, gracias a la sabiduría de todas las personas que van a participar y que van a exponer. Los esperamos con gusto. Va a ser un acto excepcional, va a ser un congreso que aspiramos que marque una pauta dentro de los futuros congresos. Muchas gracias, doctor Borda, y los esperamos a todos. Muy amables. Bueno, muchas gracias al doctor Gonzalo Iván García, un agradecimiento muy especial, como lo he llamado, es nuestro coordinador académico para estos eventos, y muy gentilmente nos ha brindado todo su apoyo técnico. Obviamente, él es un gran concursalista, es abogado, economista, pero nos ayuda mucho, y parte de este éxito tecnológico que se da aquí tiene mucho que ver con él. Vamos a seguir en el instituto promoviendo este tipo de actividad, porque hace parte de nuestra misión, de nuestra idiosincrasia, de nuestra filosofía, que es promover el derecho a la difusión del derecho concursal en todas sus especialidades. Por ello, recuerden que ya hemos abierto la participación a las demás especialidades, que prontamente les estaremos anunciando. No sé si alguien tenga que decir algo más, pero yo quedo muy contento. La explicación es bastante contundente, y próximamente la colgaremos en la página del instituto. Muchas gracias. Sergio Flores, muchas Sergio. gracias, estupenda charla. ¿Perdón? Muchas gracias Cecilia. a todos y una buena tarde. Muchas gracias, doctores. Doctor Juan José, que esté bien. Feliz noche, gracias para todos. Gracias, doctores. No olvidemos, esto va a quedar la grabación se les entregará.